Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Agriminilla, del área de fitosanidad, uno de nuestros 3 canales en el cual nos enfocamos a hablarles de los problemas fitosanitarios del agave y algunos de nuestros tips que les damos de manera breve y tratamos de que sea lo más clara posible y que les pueda servir para sus cultivos de agaves de diferentes especies. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como les decía en otros videos. La maleza va a estar todos los años y en todos los predios. Bueno, partiendo de eso, es una parte que debemos de cuidar bastante, y aparte del picudo en el caso de plagas, en el caso de malezas, debemos de cuidar en general todas, pero tenemos que poner mucha atención en algunas malezas que te dan principales problemas, como son las malezas espinosas, de las cuales nos ocuparemos en otro video. El día de hoy nos ocuparemos del otro grupo que también necesita darse la importancia, que son las malezas trepadoras, que les podemos decir de manera general trepadoras, pero por sus hábitos que están trepadas en los agaves. Hay de muchas familias, algunas de las más famosas en terrenos cultivados que se han manejado año con año. Lo que más predomina son convolvuláceas. En terrenos de otro tipo, que son más nuevos, que se ha defagiado y se ha quitado el matorral, en la selva baja caducifolia, es probable encontrar una gran diversidad de familias de malezas trepadoras, que dependiendo de la región les vamos a decir trepadoras, pero en algún lado les van a llevar enredaderas, bejucos, plantas que se van a enredar y van a afectar primero el acceso. Como pueden ver, nos dificulta el estar pasando dentro del cultivo para ejercer medidas de control. Puede hacer fertilización al suelo, foliar, medidas de despunte o poder quitarle las puntas para poder pasar. Entonces ahí nos va a complicar las labores el tipo de malezas que sean enredaderas, bejucos. ¿Por qué? Porque son plantas que, aparte de estar trepadas, no se va a alcanzar a apreciar, pero cuando vayan a sus terrenos, fíjense bien, son plantas que tienen altos contenidos de ceras. Las ceras van a hacer que se dificulte la entrada de los ingredientes activos que comúnmente utilizamos. Hace muchos años se ha utilizado, desde hace muchos años, perdón, glifosato en muchas plantaciones que no son orgánicas, que son tradicionales. Es lo que se ha usado bastante. Hoy en día se empieza a usar bastante el glufosinato de amonio. Sin embargo, si va a seguir teniendo el mismo problema de que no es tan efectivo, o no va a ser tan efectivo contra malezas trepadoras, en especial las que tienen alta cerosidad, porque hay dentro de las malezas trepadoras anuales, como son la mayoría de las convolvuláceas, y perennes, como es en esta foto, que les debemos la familia por el momento. Obviamente les vamos a quedar a ver el género y la especie, es algo que estamos apenas trabajando. Entonces son estas plantas que van a estar disminuyendo el área de donde pasa el sol, es decir, le están dando sombra, están compitiendo por nutrimentos, por humedad, y nos están complicando el despunte o el barbeo, como le quieran llamar, que hacemos para ya sea quitar hijuelos, para poder hacer labores de cultivo cuando tenemos hiperdensidad, que es algo que manejamos en Agriminilla, densidades altas, donde hay muy poco espaciamiento. Entonces aquí nos van a complicar todo eso. Y como pueden ver, al estar encima totalmente de la planta, hace más complejo su control. Algunas malezas cerosas, como todas estas, se controlan en áreas no cultivadas, o incluso en algunos cultivos como en árboles muy altos o que están corchosos. Se controlan bastante bien, y no quiero mencionar el agave de momento, con productos como lo que fue en sus tiempos. El producto más famoso era el tordón de diferentes nombres, y que actualmente se conoce como XT principalmente. Algunos de ellos ya han sido retirados, que era una formulación que es a base de picloram mezclado con 2,4-D, con sus diferentes nombres y unas variaciones en sus concentraciones. Actualmente todavía es posible encontrar mezclas, o es posible encontrar los ingredientes por separado y hacer mezclas. Algunas personas lo están introduciendo muchísimo al agave. Sin embargo, aquí el riesgo, sí existe un ingrediente, una formulación que todavía se puede, que es aminopiralit con picloram. Entonces esa mezcla se puede usar para el control de este tipo de malezas. O pueden mezclar picloram con 2,4-D, ya sea que lo encuentren separado en la tienda, o que todavía existen algunas marcas que ya lo manejan, ya no como tordón, lo manejan con otros nombres. Pero aquí el problema no es de que no lo controlen, son productos que lo controlan muy bien, son especializados en este tipo de plantas cerosas. El problema es que la maleza está trepada en el agave. No vamos a hablar
con certeza de que va a afectar al agave. Sin embargo, no les puedo decir de que no lo va a afectar. Lo más seguro es que lo va a afectar. Es un herbicida hormonal. Entonces los ingredientes activos son hormonales. Entonces esos productos no hacen eficacia o no hacen fitotoxicidad de manera clara en este cierto tipo de cultivos, como el agave, que también tiene alto contenido de ceras. Pero si sabemos que esas combinaciones de picloram más 2,4-D o aminopiralit más 2,4-D y algunos otros que ya incluso empiezan a hablar de dicamba, que también es otro producto que controla bejucos, que jamás lo hemos metido en agave por el momento nosotros, del cual no podemos darles nuestra opinión. Entonces, si partimos de que las plantas estas tienen cera y que son productos eficaces para plantas con cera, nos empezaría a preocupar nuestro agave. No se va a morir, seguramente no se va a ver muy afectado a una fitotoxicidad clara. Sin embargo, su crecimiento puede verse bastante afectado. De alguna manera de que se retrase el crecimiento, hojas torcidas, ya lo hemos visto en algunas ocasiones, a altas dosis. Quiere decir que se puede usar. Tenemos que tener muchísimo cuidado con las dosis. Entonces, por ello es tan importante este tipo de plantas, de enredaderas, bejucos, porque como pueden ver, cortamos la penca, no hemos cortado la maleza como tal. Aquí sigue hacia abajo y necesitaríamos cortar aquí pegado al cogollo para poder trozar la planta o seguir la raíz hasta abajo y poderla extraer con un pico, que esa es la mejor medida de control de este tipo de malezas, y es a lo que iba. Seguramente les van a ofrecer muchos productos, muchos herbicidas, que no estamos peleados con ellos. Hay muchísimos herbicidas porque a veces hay muchas laderas o muchos terrenos que están altamente infestados con volvuláceas, y ojalá fueran con volvuláceas, son muy sencillas, con otro tipo de malezas perennes, como las que vemos acá. Estas plantas son hasta muy duras para poder cortarlas, y entonces los productores van a recurrir a muchos ingredientes activos como los que les mencionaba, aminopiralit, en el caso de picloram, 2,4-D. Sobre todo la mayoría de las moléculas van a girar alrededor de eso. Últimamente empiezan a hablar de dicamba y algunos otros ingredientes de nuevas generaciones que se están empezando a meter, e incluso hablan en algunos casos de productos de origen biológico, no podría decir como tal orgánicos. Algunos parece ser que ya tienen la certificación, de otros la desconozco. Ojalá en comentarios los que tienen productos herbicidas certificados y que puedan ser efectivos para controlar malezas con volvuláceas o trepadoras o bejucos, y que tengan evidencias que no causen fitotoxicidad, ojalá pongan sus nombres ahí en comentarios para que también los quienes nos siguen puedan enterarse de los nombres, y a la vez a ellos les sirva para que conozcan sus productos comerciales. Y qué mejor que hacer uso de herramientas biológicas o de origen menos tóxico, sin embargo que también no afecten o no causen fitotoxicidad al cultivo. Aquí pueden ver de manera clara cómo esta planta, esta maleza, esta trepadora, cómo tiene el cogollo bien afectado. Entonces aquí aplicamos un herbicida, va a quedar empapada la planta de ingrediente. Entonces podemos decir que aquí ya pasaron con glufosinato de amonio, no se secó, es normal, es una planta con muchas ceras y es una planta perenne, y entonces por fortuna es un ingrediente que no causa fitotoxicidad al agave. Pero si empezamos a hacer mezclas de altas concentraciones, por ejemplo de picloram o de alguna otra cosa, tenemos altas probabilidades de torcer el cogollo, además de lo que ya está torcido. Entonces, lógicamente aquí lo más efectivo es un machete o cualquier otra herramienta que pueda cortar este bejuco para poder ir desprendiendo el cogollo para empezar, para que pueda seguir su crecimiento de forma natural. Y hay que quitarlo porque aún después de seco todavía sigue prensando el cogollo. Como pueden ver, viene ya curvado el cogollo de aquí, entonces está retrasando de alguna manera el crecimiento y no termina ahí la historia. Si ahí queda un encurvamiento y un daño, pues saben que los insectos son oportunistas y van a agregarse aquí. Podrían ser picudos, chinches, piojos harinosos, escamas. Aquí se observan algunas chinches, no son chinches del agave, no son de tanta importancia, estaban ahí por refugio. Entonces, ya que hacemos eso, una de las recomendaciones de nosotros de Agriminilla, que para no causar fitotoxicidad en el cultivo, de momento, mientras no haya tantas pruebas de eficacia y de fitotoxicidad, es mejor hacer lo que les mostraba, y una vez que ya cortamos de la planta de ahí, proceder a buscar su raíz. Una vez encontrada su raíz, extraerla con un pico, un tlalacho, una barreta, con lo que a ustedes se les facilite,
para evitar que se siga prosperando. De lo contrario, es probable que al siguiente año haya brotación si no haces un buen control. Es algo muy parecido esta parte de malezas a la problemática del huizache. Es uno de los problemas que más dan dolores de cabeza a muchos consultores o muchas tiendas, que a veces tienen ingredientes activos que podrían sugerir, pero no tienen la seguridad porque no son agricultores a veces o no producen agave en particular y tienen dudas de usarlo. Y está muy bien que tengan esas dudas, porque no es lo mismo controlar malezas trepadoras en agave espadín criollo, en agave espadín oaxaqueño, en agave azul, que en papalote. Cuidado con el maguey papalote. Es altamente delicado los productos hormonales, el maguey papalote, que quien tenga duda con el nombre, pues es agave cupriata, trel. Entonces ese maguey es muy delicado, los hormonales. Diríamos que debería ser en lo posible evitado, en general o casi siempre, a menos que no hubiera otra salida, pero sin que le caiga al cultivo. Y como veían, aquí era muy difícil que no le cayera al cultivo. Por ello nos ocupamos en este pequeño video de estas plantas, porque estas plantas pueden llegar a causar que ustedes ya tienen un agave grande y mueran. ¿Por qué? Por una mala recomendación, por una mala aplicación, que se duplique la dosis para decir si medio litro controla un litro más, por una sobredosis, por una aplicación mal efectuada, de que se haya caído mucho derrame o deriva hacia el cogollo, que la planta ya estaba débil y luego se juntó con el ingrediente activo, alguna molécula que haya sinergizado la potencia del herbicida y muchísimas más complicaciones. Entonces, cuando sea una superficie no tan exagerada, una hectárea, media hectárea, y tenga malezas de trepadoras, nuestra mejor sugerencia es controlarlas con machete y de manera mecánica, manual, y evitar en lo posible el uso de ingredientes activos, sobre todo de la familia de los hormonales, porque podríamos llegar a causar más daño a nuestro cultivo del que ya está causando la maleza trepadora. Entonces sería un daño secundario o derivado del daño principal, que era el que estaba causándole. Entonces así la dejamos, hasta aquí le dejamos. Posteriormente estaremos hablando del huizache. El día de hoy era solo enfocarnos en estas malezas que a veces nos dificultan hasta caminar dentro de las parcelas. Los invitamos a seguir nuestro canal, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y bueno, en algunas de nuestras páginas van a encontrar nuestro WhatsApp. Estamos para servirles. Igualmente les reitero, como en otros videos, ya hoy el agave no solo está en México, está en otros cultivos, diferentes especies, lógicamente, en los diferentes países, ya no solo está en México, y por lo cual siempre les dejamos la invitación a que nos escriban, tengan la confianza de que les podemos apoyar, no tan pronto quizá, porque a veces tenemos muchos asuntos, pero de alguna manera les contestaremos, y tengan la confianza de escribirnos ya sea en el español o en el idioma inglés, que quizás no les contestemos de una manera tan clara y tan concisa, pero trataremos de darnos a entender, porque creemos que el agave ya no es solo de México, sigue siendo de México, pero por sus bebidas que se producen única y exclusivamente en México. Sin embargo, hay más plantas del género agave en otros países que se pueden utilizar para muchas otras cosas y que ya se están usando en algunos otros lados, y por ello es posible que haya personas, y reitero muchas veces la palabra del idioma inglés, porque no necesariamente es en México ya esto. Y en nuestros videos hemos visto que nos reproducen desde otros países que no son de habla hispana, y esos idiomas tampoco los manejamos. Por ello nuestra esperanza solamente es, después del español, el inglés. No tenemos la oportunidad de podernos formar por cuestiones de tiempo en otros idiomas, entonces estaremos atendiéndoles desde ese par de idiomas, considerando que son los idiomas que a donde tiene mayor cobertura o tiene mayor demanda las dudas y las cuestiones o comentarios del cultivo del agave. Gracias, síganos viendo, suscríbanse. Si no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a suscribirse, buscar por ahí en nuestros enlaces cuáles son nuestros otros dos canales, que principalmente este es el que se dedica a fitosanidad, pero hay otro que da tips para el cultivo también del agave, y otro canal más que habla de fitosanidad en general y del uso de feromonas. Entonces ahí estamos para servirles, y les agradecemos